el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Padre eterno, tú que eres el origen de todas las cosas y que en tu inmenso amor has querido crearnos para vivir en comunión contigo. Te damos gracias porque has querido mover los corazones y las inteligencias de los escritores sagrados para que por su medio quedara consignada tu palabra eterna. Gracias, Señor, porque en la Iglesia has querido dejar al auténtico custodio e intérprete de tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque has querido hacerte hombre como nosotros para traernos de forma definitiva la revelación. Gracias porque has enviado al Espíritu Santo a nuestros corazones para que por su medio seamos capaces de dejarnos guiar por tu palabra para poder alcanzar así la plena comunión contigo. Gracias, oh Trinidad Santa, que vives y reinas en todo lugar y momento por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues los dejamos con la segunda sesión de Introducción al Nuevo Testamento. Le dejamos los micrófonos y las luces a don Pepe. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues le agradecemos al Padre que nos haya hecho la oración para iniciar. Vamos a continuar. Recuerden que estábamos vamos haciendo nada más una breve introducción a todo lo que es el Nuevo Testamento. Todo esto se los voy a pasar, siempre les prometo, ¿verdad? Que se los voy a pasar, pues sí se los voy a pasar, lo van a tener. Bueno, es que mi hija me tiene que auxiliar haciendo una liga en algún lado para que ustedes lo puedan tomar de ahí. Bien, decíamos que el Nuevo Testamento consta de ¿cuántos libros dijimos? Sí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Ya se les olvidó? Eso, 27, ¿verdad? En total son 73 libros los que tiene la Biblia, ¿verdad? El Antiguo Testamento tiene 46 y el Nuevo Testamento tiene la diferencia de los 27. Ahora bien, ¿cómo inicia el Nuevo Testamento? Con los 4 evangelios, ¿verdad? Estos evangelios, pues decíamos desde la vez anterior que tienen como autores, o sea, así se reconocen a los 4 evangelistas, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y decíamos que los evangelios sinópticos, ¿verdad? Son 3 de estos evangelios, que es el de Mateo, Marcos y Lucas. Hoy vamos a ver por qué le decimos qué es lo que significa sinópticos. La vez anterior se los dije así de manera muy rápida. Hoy también va a ser rápida, pero un poco más explicativa, ¿verdad? Sinóptico, dice ahí, a ver, alguien que me ayude leyendo, quien no esté anotando y que alcance a ver. ¿Nadie alcanza a ver ahí? ¿Sí? A ver, ¿qué dice? Sinóptico viene del griego sin, que quiere decir con, y opsis, que quiere decir ojos. Sinopsis, sinóptico, que quiere decir una sola mirada. Okay. A estos evangelios se les llama sinópticos porque desde un principio se notó que entre ellos existen muchas semejanzas y muchas diferencias. Para descubrirlas con más facilidad, se comenzó a colocar estos 3 evangelios en la misma página en 3 columnas distintas. De esta manera, con una sola mirada, se podía notar las semejanzas y las diferencias. Hasta ahí. Bien, gracias. Entonces quedamos que sinóptico viene de estas 2 palabras griegas, ¿verdad? Sin, que significa al contrario, con, ¿verdad? Y opsis, que significa ojos, ¿verdad? Dijimos. Y por tanto, juntando la palabra sinóptico, quiere decir que se aprecian las cosas en una sola mirada. Y como dice aquí, bueno, de alguna manera se vio la similitud. Hay muchas cosas similares en estos 3 evangelios, pero también hay diferencias. De tal manera que, ¿cómo checaron esto?
lo vieron, ándele, ya viste, más grande, de tal manera que precisamente, ¿verdad?, colocándolas así como en 3 columnas cada una de las páginas, o bien lo que concordaba, empezaron a ver precisamente esas semejanzas y esas diferencias. Bueno, aquí yo les propongo lo siguiente, dice aquí como ejercicio práctico podríamos comparar los pasajes bíblicos que presentan el bautismo de Jesús, poniendo en relieve las semejanzas y las diferencias. Ahora a ver si la puede subir. La había puesto en una sola página, pero yo creo que no se va a alcanzar a ver en una sola página. A lo mejor como lo tenías hace rato, pero va a estar muy chiquito. La otra. Mira, súbelo, aquí está apenas Mateo, luego aquí viene Marcos, luego viene la otra. ¿No se puede subir? Válgame Dios. Bueno, entonces déjalo así como lo tenemos ahí. Vamos viéndolo en partes. Yo lo quería presentar los 3, pero yo sé que ustedes tienen buena memoria y lo vamos a ir escuchando, ¿verdad? Estos 3 evangelios dijimos, vamos a leer lo que dice respecto al bautismo del Señor. Está tomado de la Biblia de Jerusalén, pero también la latinoamericana, la versión latinoamericana. Probablemente no coincidamos con todas las Biblias, pero es algo semejante. Las citas están tomadas de aquí. Entonces dice, en Mateo dice lo siguiente, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces se presenta Jesús que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, deja así, pues conviene que de este modo cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. ¿Le das a la siguiente, Majo, por favor? Una vez bautizado, Jesús salió del agua, y en esto se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios como una paloma, y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Esta lectura fue la que escuchamos hace poco, la de Mateo. Ahora, más o menos yo espero que se les hayan quedado algunos elementos, ¿eh? Ahora vamos a compararla con la de Marcos. Marcos está en el capítulo 1, versículo del 9 al 11, y dice lo siguiente, y sucedió que por aquellos días vino a Jesús desde Nazaret de Galilea. Algo similar, ¿verdad?, lo que dijo Mateo. Ahora bien, en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. También dice lo mismo que el anterior, con menos palabras, porque el anterior, Mateo nos dijo más cosas, Marcos lo dijo más concreto, ¿verdad? Y por último dice, y se oyó una voz que venía de los cielos, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Prácticamente todo lo que escuchamos aquí está resumido y es lo mismo que dice Mateo. Mateo lo dice con más palabras, pero ahora vamos a ver a Lucas. Lucas tiene una diferencia más grande. Dice Lucas capítulo 3, versículos del 21 al 22. Todo el pueblo se estaba bautizando. Eso no nos lo dijeron los otros. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración. Tampoco nos dijeron que se hallaba en oración, ¿verdad? Se abrió el cielo. Eso sí no lo dijeron. Bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Eso también nos lo dijeron, ¿verdad? Y vino una voz desde el cielo. Esa voz, pues, es lo que dice, aquí ya nos dice, dijo esto, ¿verdad? O decía esto, simplemente dice, y vino una voz desde el cielo, tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado. Eso tampoco nos lo dijeron, ¿verdad? Bueno, vean cómo los diferentes, cómo hay diferencias en los 3 evangelios. Hay similitudes, pero hay diferencias, ¿verdad? Aquí las podemos apreciar en esto que les acabo de presentar. Ahora bien, ¿por qué estamos estudiando todo esto? Miren, yo creo que estas lecturas ya las hemos escuchado y a veces no son como muy comunes y ordinarias,
Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Para qué estamos estudiando? Pues todo lo que nosotros vamos estudiando nos va a ir ayudando precisamente a que nosotros cada vez tengamos un mejor conocimiento y comprensión de los textos bíblicos, del mensaje salvífico de Jesús, y lo apliquemos a nuestra vida. Esta es la intención. No va a ser una cosa tan sencilla y tan fácil. A veces escuchamos los textos y como que nos quedamos en lo literal, en lo que dice. Hoy les quiero invitar a hacer una pequeña reflexión en torno a este texto. Lo voy a tomar, en cuanto al bautismo del Señor, y voy a tomar en este caso el Evangelio de Mateo que escuchamos al principio, ¿verdad? Que ya vimos que concuerda prácticamente con todos. Voy a comentar lo siguiente que dice aquí. El estudio de la Sagrada Escritura nos permite comprender mejor las palabras que leemos en los textos y aplicarlas a nuestra vida. Sobre la lectura del bautismo del Señor, ¿qué enseñanza o aplicación podemos tomar para nuestra vida? Lo primero, voy a contarles una anécdota de su santidad Juan Pablo II. Esto primero es un cuentito, no es cuentito, es una verdad de Juan Pablo II. Se dice que Juan Pablo II, cuando todavía era pontífice, se acercaron unos sacerdotes y le comentaron a él: Señor, venimos a comentarle lo siguiente. Resulta que hay un sacerdote que pidió dispensa, ¿verdad? Para ya no ejercer sus funciones, y pues él se retiró y se lanzó al mundo, ¿verdad? Pero le ha ido tan mal que no ha podido tener éxito en nada de lo que ha emprendido. Y resulta también que hasta ha llegado a perder su fe. En muchos momentos ha estado muy alicaído, de tal manera que ahora está pidiendo limosna fuera de un templo. Y entonces le dijeron: se lo comentamos para que usted, santidad, haga oración por él. Y el Papa dijo: pues qué bueno que me lo comentan. Pero el Papa no se conformó nada más con hacer oración por él, sino que les dije: vayan y me lo buscan y me lo traen. Díganle que el Papa lo invita a cenar con él en el Vaticano. Y así fue. Fueron por él, lo trajeron al Vaticano. Imagínense la escena, ¿verdad? Un vagabundo, un pordiosero, maloliente, todo desalineado, todo mugroso, etc. Llega y se sienta junto al Papa en el Vaticano, allí, y además pues había más personas. Pues me imagino yo que fue muy agradable la cena, y este hombre se sintió pues satisfecho, contento, ¿verdad? Privilegiado. Y resulta entonces que le dice, al final de la cena, les dice a las personas presentes: déjenme solo, por favor, con él, ¿verdad? Y todos salieron, y quedó nada más su santidad con este pordiosero. Y entonces sucedió algo que pues no nos podíamos imaginar, ni menos él, el pordiosero, ¿verdad? Le pidió algo insólito. Le dijo: te voy a pedir un favor. Y aquel dijo: no, lo que sea, Señor, pues sabe usted que me ha traído aquí, me ha hecho sentir persona, ¿verdad? Nuevamente. Le dijo: confiésame. Y aquel se quedó así de aceite. Santidad, ¿cómo quiere que lo confiese? Usted bien sabe que ya no soy sacerdote. Además, yo soy quien debería de pedirle que usted me confesara. Y le dice: no, recuerda que tú eres sacerdote para siempre. Lo único que hiciste fue pedir una dispensa y te dispensaron para no ejercer de tus funciones. Pero siendo yo el Papa, te restituyo tus funciones. Así que, también como soy pecador, te pido lo que te dije, confiésame. Y entonces el sacerdote dijo: sí es cierto, ¿verdad? Yo soy sacerdote para siempre. Lo confesó al Santo Padre, y luego el sacerdote pidió que el Santo Padre lo confesara. Pero las cosas no quedaron ahí. El Santo Padre le dijo: ya no quiero que vayas a pordiosar por ningún lado. Ahora quiero que en el templo donde tú estabas te voy a nombrar asistente del párroco de allí. Y tu función, tu misión va a ser que vayas y ayudes a todos los necesitados de Roma. Bueno, pues esa fue una bonita anécdota, ¿verdad? Yo creo que a todos así como que nos inspira. Pero bueno, ¿para qué esa historia? Pues yo creo que eso precisamente que sintió el pordiosero fue lo mismo que sintió Juan Bautista cuando le dijo a Jesús: bautízame. Él le contesta lo mismo, le dice: no, pues tú eres el que me debes de bautizar, yo soy el que te debo de pedir el bautismo a ti.
porque recordemos que el bautismo con el que bautizaba Juan era un bautismo de agua, que simbolizaba precisamente, y nada más eran bautizados aquellos que se arrepentían. Era un bautismo de arrepentimiento. Si tú te arrepentías, entonces ibas a que te bautizaran. Claro, primero tenían una preparación, ¿verdad? Lo que llamamos el catecumenado. Entonces, una vez que la asamblea los aceptaba, entonces sí ya podían bautizarse, ya se convertían, ¿verdad? ¿Y qué era lo que podía, bueno, el simbolismo de sumergirse en el agua? Es como la ropa, cuando la lavamos, la sumergimos, le damos una sacudita ahí abajo y la sacamos y ya quedó limpia, ¿verdad? Pues así era más o menos el bautismo de Juan, pero por eso le dice, pues tú vas a bautizar, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Y precisamente, bueno, pues Jesús es lo que hacía. ¿De qué se podía arrepentir Jesús? Él nunca pecó. Él es el autor precisamente de la limpieza con la cual, ¿verdad?, nos ha purificado, nos ha limpiado de nuestras faltas, de nuestros pecados. Ahora bien, quiero ahora, bueno, allí ya voy en eso, ¿verdad? Dice Jesús pide que lo bautice y le contesta Jesús, ¿verdad?, para que se cumpla. Aquí dice, el texto dice diferente a como lo escuchamos en estos días. En el texto dice que para hacer justicia, ¿verdad? Pero en el texto que escuchamos normalmente en misa decía para hacer lo que el Padre desea, ¿verdad? Lo que el Padre quiere. Bueno, ¿qué es lo que quería el Padre? Que al bautizarse Jesús no es que Él se rebajara de su condición divina, sino al contrario, elevaba con este acto, ¿verdad?, a toda la humanidad a una dignidad todavía mayor a la que antes teníamos de haber pecado. Adán y Eva eran criaturas de Dios, privilegiadas, porque diario, dice la palabra de Dios en el Génesis, que diario bajaba a Dios y platicaba con ellos, pero no eran como nosotros. Nosotros, en el momento en el que Jesús, ¿verdad?, nos eleva, nos lleva a la condición de hijos de Dios, y entonces tenemos una dignidad todavía mayor que la que teníamos con Adán y Eva. Dejamos de ser criaturas para ser hijos de Dios, y como dice la palabra de Dios, ahora somos, esto nos da la posibilidad de llamarlo Abba, Padre, ¿verdad? Que a veces, como les digo, a veces como que no lo comprendemos. Es algo así como muy sencillo, ¿verdad?, que lo tenemos aquí en la cabeza, pero no le damos totalmente el sentido que debiera de tener, ¿verdad? La otra vez les decía, imagínense que el más rico del mundo les dijera, todos ustedes son mis hijos adoptivos. ¡Ay, caray! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Ya se nos acababan los problemas económicos, podríamos andar paseando en todos lados, podríamos estar comprando lo que quisiéramos, disfrutar de lo que sea. Pues todavía una gracia mucho más mayor, ¿verdad?, es lo que significa ser hijos de Dios. Pero pues a veces, como no vemos el resultado en lo material, como no vemos los resultados en este mundo así, pues muy palpables, por eso es por lo que a veces no comprendemos todo esto que el Señor nos da a través de nuestro bautismo. ¿Qué otra cosa es lo que recibimos? En nuestro bautismo fuimos presentados como criaturas dañadas en el pecado y bautizados. Una vez ya bautizados, fuimos elevados, ya lo dijimos, a la dignidad de hijos de Dios, y por eso podemos llamarle a Dios Padre, ¿verdad? Padre que nos ama, el que creó todo cuanto existe, el que nos creó a nosotros. Él nos ha dado todo lo que Él es y nos hace partícipes de ello. Fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo, que indica que somos pertenencia de Cristo, ya que pagó a precio de su preciosísima sangre nuestra redención. Redención, recordemos que significa que Él pagó, bueno, que alguien paga por aquel que no puede pagar, ¿verdad? Y como Él pagó, entonces ahora somos propiedad de Él, porque Él nos rescató precisamente de esa condición de esclavos del pecado y de la muerte. ¿Se acuerdan que pues yo creo que todos aquí hemos llevado a bautizar o hemos asistido a un bautismo, ¿verdad? Cuando el Padre inicia este rito, nos dice, hagan la señal de la cruz en la frente. Él inicia haciendo la señal y nos pide a los papás y a los padrinos que hagamos lo mismo. Pues es ahí lo que indica precisamente que somos propiedad de Cristo. Yo les he dicho en varias ocasiones que el diablo no puede hacer nada con nosotros. Nada puede hacer, porque ve este sello y dice, no, pues contra Dios no puedo, es pertenencia de Dios. Entonces, ¿por qué si decimos que hay endemoniados o que hay personas poseídas?
porque esas personas se lo permiten. Si uno lo desea, si uno lo quiere, entonces es la única forma en como el diablo puede algo contigo. De otro modo no lo puede. Ahora bien, en el 6 dice que recibimos también al Espíritu Santo, ¿verdad? Con sus 7 sagrados dones. Estos se irán activando conforme cooperemos con la gracia. Recordemos que nosotros hemos recibido la gracia santificante en cada uno de los sacramentos. Yo les digo que la gracia santificante no es otra cosa más que la vida misma de Dios. Dios es amor y te capacita a ti para que tú ames. Dios es perdón y te capacita a ti para que tú puedas perdonar, para que tú puedas escuchar, puedas ser fraterno, puedas ser amigo, puedas ser amor, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que nos regala Dios en el bautismo también. Ahora, dice aquí, por eso dice que se va activando conforme cooperemos con la gracia. Nosotros recibimos la gracia santificante en cada uno de los sacramentos. ¿Cuál es el que podemos tener con mayor frecuencia? 2 de ellos los podemos tener con mayor frecuencia, la Eucaristía y la confesión. Y entre más lo tengamos, pues estamos precisamente en la gracia de Dios. Entre más los frecuentemos. ¿Cuántas veces venimos a misa y no comulgamos? Dijo el padre Leo, pues sí nos vale, pero nos vale, ¿verdad? Porque no nos confesamos, no queremos comulgar, no queremos participar de la fiesta, ¿verdad?, en la que nos invita el Señor. Pero bueno, pues tomemos conciencia de lo que estamos perdiendo, ¿verdad? Ahora bien, nos fue también conferida la triple función de Cristo, pues todos la conocemos, ¿verdad? Es su ser de sacerdote, profeta y rey. Somos sacerdotes para que con nuestra vida y obras consagremos al mundo a Dios, ¿verdad? Nosotros consagramos todo lo que hacemos, sobre todo nuestras buenas obras, pero también podemos presentar nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras penas, también nuestros triunfos, nuestras alegrías, todo lo que hacemos, ¿verdad? Eso es lo que podemos consagrar y precisamente presentarlo como ofrenda a Dios. De tal manera que, pues ya lo hemos comentado también, cuando venimos a misa, como todos somos sacerdotes, no venimos a oír misa, venimos a celebrar la misa. El Padre es el presidente, Él es el que dirige, Él es el que nos lleva en el orden, ¿verdad? Pero todos celebramos, por eso todos tenemos que participar activamente, hay que ponernos de pie cuando se requiere estar de pie, hincarnos, sentarnos, cantar, contestar, todo tenemos que estar participando porque tenemos que estar celebrando, no escuchando y no nada más estar de cuerpo presente, ¿verdad? Y de mente ausente. Ahora bien, somos también profetas para que anunciemos su buena nueva, ¿verdad? Esa buena nueva que es para todos. No podemos decirle a alguien, tú porque eres bien pecador, porque eres el mayor drogadicto y el narcotraficante mayor, ¿para ti no es la buena nueva? No, es para todos, ¿sí? Aunque se oiga medio feo, ¿verdad? Ay, ¿cómo se va a salvar que ha matado a tanta gente, que ha hecho tantas atrocidades? ¿Quién somos nosotros para juzgar? Yo les digo que al menos a mí me consta que 2 personas son las que sí puedo asegurar que se han salvado. Todos los demás no sé. Todos estamos en caminos de salvación. Pero yo a las 2 personas que digo que ya se salvaron, uno es la Santísima Virgen María, ¿verdad? Y la otra es el ladrón perfecto que estaba ahí junto a él, ¿verdad? Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si Jesús lo aseguró, pues ya se salvó. Todos los demás, pues no sé, ¿verdad? Todos los demás yo pienso que estamos haciendo este recorrido hacia la salvación y hay que hacer los méritos necesarios. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos precisamente que anunciar, la buena nueva, llevar a los demás a que también se convenzan de que esta buena nueva sigue siendo nueva y también sigue siendo buena, pero hay que explicarles en qué consiste lo nuevo y lo bueno. ¿Cómo se los podemos explicar? Pues yo creo que con nuestro testimonio, ¿no? Si yo voy y le invito a una persona, pues voy todo cabizbajo, oye, vengo a invitarte a que me van a matar por un tubo, pero si yo voy con alegría y también a diario me ve que trato de dar un testimonio en el cual yo muestro la alegría de haberme encontrado con Jesús y que he cambiado mi vida y soy una persona diferente, aunque mi pasado sea un pasado negro y que pese mucho, pues yo creo que de esa manera estoy predicando también el Evangelio, no solamente llevar mi Biblia en la mano y leerle una lectura a la persona o me la sé de memoria y se la digo. El testimonio dicen que arrastra más, ¿verdad? Convence más que las palabras.
Entonces, pues esto es lo que tenemos también que hacer y es lo que se nos ofrece y se nos da en el sacramento del bautismo. Y por último, también somos reyes, pero este reinado tiene que ser al estilo de Jesús. Es decir, tenemos que reinar en el amor y el servicio. Recordemos que generalmente en este mundo los reyes pues son unas personas que quieren ser servidas siempre, ¿verdad? Tienen el poder, no se mueven para nada, todo lo que piden se les da, todo lo que necesitan se les ofrece. En cambio Jesús pues nos lo dijo, ¿verdad? Yo no vine a ser servido, sino a servir. Bueno, pues esto también es lo que recibimos en nuestro bautismo y que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Por eso, pues no solamente servir a veces pensamos que nada más en el templo o en acciones de este tipo. ¿Realmente sirves a tu prójimo? ¿Sirves al más cercano que está ahí contigo a diario? ¿Cómo sirves a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Verdad? Muchas veces queremos ir a aplicar, incluso evangelizar, queremos ir bien lejos, ¿no? Pues empecemos por nuestra familia, empecemos por allí, ¿verdad? Con nosotros mismos. Si no hacemos esto por nosotros, ¿cómo podemos dar lo que no tenemos? ¿Verdad? Qué bueno, yo los felicito, qué bueno que están aquí, hasta me sorprende, ya hasta me pongo nervioso de ver tanta gente, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos tratando de compartir lo que nosotros ya a nuestra vez hemos aprendido. Bueno, además dice aquí en el número 8, nos es dado algo que nadie nos puede quitar y solo nosotros podemos perder. ¿A qué me refiero? Al pase al cielo y a la vida eterna. Nadie nos lo puede quitar, ya Jesús nos lo ganó, ¿verdad? Y solamente nosotros, solamente nosotros lo podemos perder. ¿Cómo? Pues no haciéndole caso a Dios, ¿verdad? Pecando, siguiendo con nuestra vida, que es la que nos da este gozo, placer, alegría en este mundo, pero que muchas de esas cosas incluso, no es porque las cosas del mundo sean malas, pero cuando hacemos mal uso de ellas, aunque tengamos eso que dijimos ahorita, gozo, placer, felicidad aparente, pues nos llevan a la perdición, ¿verdad? Y eso es como si podemos perder esto que ya nos ganó Jesús. Y por último, estos 2 puntos, todo esto ya lo tenemos, ya nuestro, ya no hay que hacer nada. ¡Qué padre!, ¿no? Nada más por el hecho de haber sido bautizados, fíjense. Pero desgraciadamente hay muchos cristianos católicos que solamente en su vida se acercan a los sacramentos 2 veces en su vida. Una, cuando vinieron a ser bautizados y ni se dieron cuenta de lo que pasó. Y la segunda, cuando ya somos papás o padrinos y traemos a esta criatura a bautizar y nos pasa lo mismo, no sabemos ni a qué caramba nos comprometimos, pero los trajimos porque el compadrazgo está re bueno, ¿no? Ya voy a tener a alguien con quien tomar, con quien divertirme, con quien cantar, con quien estar en la fiesta. Y pues desgraciadamente eso no es, ¿verdad? Tenemos responsabilidades como papás, como padrinos, educar en la fe, ¿verdad? Y a ir acompañando a ese niño precisamente en todo su desarrollo en la fe. Bien, que nosotros somos bendiciones, ¿verdad? Todo esto que recibimos son una serie de bendiciones de parte de Dios que nos ha dado. Y fíjense aquí la cuestión es lo siguiente: ¿para qué nos dio Dios tantas bendiciones? ¿Para que nos las guardemos? ¿Para que las presumamos? ¿Para que digamos, mira, yo estoy bautizado? Pues sí, qué bueno, que a todo dar. Pero las bendiciones no es para eso. Todo esto que Dios nos ha dado es para que a nuestra vez nosotros llevemos la bendición a los demás, la extendamos, la compartamos, llevemos precisamente todo esto que hemos visto aquí a aquel que es el necesitado, que es el marginado, el pobre, aquella persona que, bueno, vuelvo a repetir, a veces queremos ver nada más a los de la calle. ¿Y cómo está tu familia? ¿Cómo está el que está viviendo ahí al otro lado, a tu lado? ¿Tú lo escuchas? ¿Tú lo comprendes? ¿Tú le agradeces? ¿Tú lo acompañas en el crecimiento de su fe? O sea, creo yo que aquí es por donde deben de ir este tipo de reflexiones que podemos hacer partiendo a la luz del Evangelio, ¿verdad? Esto que dije yo aquí, pues está en diferentes citas bíblicas, no las menciono, y también en la catequesis, desde luego, pero es lo que pretendemos, ¿verdad? Que vayamos aprendiendo para hacer este tipo de aplicaciones que en este momento acabamos de hacer. Yo a lo mejor para algunos no dije nada nuevo, a lo mejor para otros algo les pareció nuevo, y otros pues dirán, ay caray, casi nada de esto conocía. Pero lo mejor es no nada más llenarnos de conocimientos, sino de que realmente nosotros lo vivamos, lo llevemos a la práctica de nuestra vida.
¿verdad? Bien, ahora símbolos de los evangelistas. Cada uno de estos evangelistas tiene un símbolo, ¿verdad? Y estos símbolos los vemos en algunos templos en el centro todavía tienen en la parte, en el crucero, ¿verdad? En la parte alta, en las esquinitas donde hace la cruz, están algunos los símbolos de los evangelistas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver quiénes son. En este caso, a San Mateo se le representa con la imagen de un hombre, porque su evangelio empieza con la lista de los antepasados de Jesús como hombre. Como empieza con esto, precisamente a San Mateo se le presenta como un hombre, ¿verdad? Aquí quiero hacer también otro paréntesis. Hace poco también leíamos, por tiempo del Adviento y la Navidad, se nos hablaba de la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y nos hablaban de 14 generaciones, de tres periodos de 14 generaciones. Y se mencionaban hombres y mujeres, y se mencionaban también personas de abolengo, ricas, otros pobres, humildes, sencillos, campesinos, los que andan cuidando el ganado, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué lo hace el evangelista y por qué nos menciona esa genealogía? Bueno, en primer lugar, para ver, ¿verdad?, de dónde proviene Jesús. El linaje del linaje de David. El Señor Jesús viene de esa ascendencia, ¿verdad? De tal manera que le fue prometido a David que él era el que iba de su descendencia, iban a ser el Salvador del mundo, y precisamente en Jesús se realiza esta promesa. Ahora bien, también ¿por qué se mencionan a todos estos personajes? No todos estos personajes, por ejemplo, David, ¿verdad? No todos los personajes son personajes excelentes, de buen comportamiento, así, personas que no pecaron. Por ejemplo, David, sabemos su vida, es como bien conocida, ¿verdad? Una persona que fue mentiroso, una persona que fue adúltera, una persona que tuvo que ver con haber matado a Urías, ¿verdad?, el esposo de Betsabé. ¿Sí era Betsabé? Sí, ¿verdad? Y sin embargo forma parte de la genealogía del Señor, de tal manera que esto que indica que no importa de dónde provengamos, Dios puede precisamente a cada uno de nosotros darnos algo. Bueno, ya lo vimos, todos a cada uno de ustedes les preguntaron: oye, ¿tú no has pecado para ver si te hago mi hijo? No, a nadie, a todos igualito como a Jesús, ¿verdad? Claro, es una distinción muy grande, una comparación muy grande que no tiene medida, pero me refiero a que todos y cada uno de nosotros, el Señor nos mira con ese amor y nos da la oportunidad de salvarnos, ¿verdad? No importa, como dije hace rato, el pasado que hayamos tenido. Lo único que se necesita es que realmente nos convirtamos y nos mantengamos en esa unión con el Señor. Ahora bien, a San Marcos se le representa con la imagen de un león, porque empieza su evangelio con los 40 días de Jesús en el desierto, entre animales salvajes, ¿verdad? Esto aparece hasta Marcos 1:13, ¿verdad? Allí precisamente empieza a hablar de que Jesús se retira al desierto para hacer oración y ayunar. Luego a San Lucas se le representa con la imagen de un toro, ¿verdad?, por empezar su evangelio con los sacrificios de animales que se hacían en el templo de Jerusalén. Ya ven que precisamente para que nosotros, en aquel tiempo las personas que se arrepentían tenían ofrecían sacrificios, y este sacrificio precisamente habla de esto, los sacrificios que se presentaban como ofrenda para ser rescatados, ¿verdad?, del pecado. Ahora bien, a San Juan se le representa con la imagen de una águila, por empezar su evangelio con las alturas de la divinidad, presentando a Jesús como Dios, ¿verdad? Decíamos la vez anterior, San Juan es un evangelista que habla elevadísimo, ¿verdad? Si yo a los otros tres se me dificulta en muchos momentos entenderle, a Juan se me dificulta más, ¿verdad? Requiere más estudio, ya hay muchas cosas teológicas que a veces no las entiende uno, pero bueno, pues aquí estamos, ¿verdad?, precisamente para ir aprendiendo acerca de esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien o ya me voy o ya me regreso? ¿Cómo le hago? ¿Vamos bien?
¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Bien, vamos a pasar ahora a lo siguiente. Ya lo vimos. Estos símbolos, ¿de dónde fueron sacados? Del libro de Ezequiel, en Ezequiel 1:5-10, y del libro del Apocalipsis, que representa a 4 seres que están cerca del trono de Dios. Por eso también en algunos templos, me recuerdo que el de Cristo Rey, la Merced también, en Cristo Rey, allá en Cubilete, están estos símbolos también en el altar, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, bueno, están tomados de allí estas imágenes y también precisamente por eso se les representa con estos símbolos a los 4 evangelistas. Ahora bien, la vez anterior ya empezamos a ver esto, Jesús y su programa, todo esto lo vimos, ya vimos que Él vino a su pueblo y el pueblo no lo aceptó. ¿Por qué no lo aceptó? Porque no respondía a las necesidades económicas y sociales que esperaban, ¿verdad? Precisamente el pueblo de Israel, que fueran sacados de allí. Jesús llega con un plan diferente, ¿verdad? Bueno, le seguimos, María José, más adelantito vamos a encontrar otro. Aquí hablábamos también que, bueno, la promesa de salvación, pues se hizo desde hace mucho tiempo, allá con Adán y Eva, cuando son expulsados del paraíso, ¿verdad? Les dice Yahvé Dios, bueno, pero no te voy a dejar a tu suerte, te voy a enviar un Salvador, ¿verdad? El Mesías. Y es esperado por mucho tiempo, de tal manera que la gente se cansa de esperar. No me digan los que fueron desterrados a Babilonia y Asiria, dicen, no, pues ya no llegó el Salvador, nosotros esperamos que nos salvare, mira, no podemos vivir en libertad. Desgraciadamente, pues mucha gente se fue apagando en su fe, se fue apagando en esta espera y llegamos hasta los pobres de Yahvé, que son precisamente estos los que aceptan a Cristo y lo siguen a pesar de todas las dificultades, se dan cuenta de que Jesús viene de Dios y eso les basta. Y a esto les llamamos los pobres de Yahvé. Y aquí mencionábamos, súbele por favor, aquí mencionábamos que están 2 personas de manera muy especial. Entre ellos mencionábamos a Simeón y a Ana, 2 personas que subieron a esperar. ¿Se acuerdan que cuando llega Jesús, más bien José y María, a presentar a Jesús al templo, aparece Simeón, ¿verdad? Y da gracias a Dios, hasta que tenemos este cántico, ¿verdad? Hermoso de él. Entonces, en el que le bendice y alaba al Señor, precisamente porque le dice, ahora sí ya puedes dejar morir en paz a este siervo, ¿verdad? Que está esperando la salvación, ya permitiste que ahora viera al Salvador del mundo. Bueno, pues se refiere a él, y por eso aquí nos dice, ¿dónde vamos? Por medio de él, bueno, mejor lo leo. Y por aceptar a Cristo se transforman en hijos de Dios. Lo mencionamos en Juan 1:12, porque Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza, y al aceptarlo reciben su misma vida, su mismo espíritu, y se transforman en hijos adoptivos de Dios, que fue lo que ya mencionamos. Jesús es el Hijo único de Dios por naturaleza, porque Él es el único Hijo que tiene, ¿verdad? Por eso siempre en las oraciones se dice en la misa, por Jesucristo, te lo pedimos por Jesucristo, el Hijo unigénito, ¿verdad? De Dios, es el Hijo único. Nosotros todos los demás somos hijos adoptivos, ya fue como lo dijimos, ¿verdad? Adoptivos. Ahora bien, porque existe desde un principio en Dios Padre, es su imagen, su expresión, su palabra, su manifestación, es decir, es su Hijo. Aquí la vez anterior yo decía que en el Génesis se habla acerca ya de Jesús, ¿verdad? Porque Él es la palabra creadora. Y en Juan también, así empieza su evangelio, precisamente diciendo que en el principio solo existía la palabra, ¿verdad? Pero yo dije algo indebido, les dije que en el Génesis decía exactamente eso que estoy diciendo, y la Biblia cuando nosotros la vimos, incluso me hizo la mención Gonzalo, ¿verdad? Decía, ¿dónde dice que dice eso? Porque en la Biblia menciona, ¿verdad?, que no al verbo, sino que el Espíritu de Dios aleteaba, ¿verdad? Bueno, sí quiero hacer la mención de que exactamente no dice esas palabras, pero se menciona lo mismo, ¿verdad? Porque en el Génesis también dice, y dijo Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios es Jesús. Jesús es la palabra creadora. Por eso Juan, precisamente, en su evangelio así lo inicia, ¿verdad? Si quieren leemos Juan, ahí luego desde el inicio, alguien que lo tenga por ahí en su Sagrada Escritura, ahí lo tenemos luego al inicio del evangelio de Juan. ¿Quién lo tiene ya?
Si no, pues aquí lo tengo. ¿Quién? En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llega a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era la luz. La luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bueno, a eso es a lo que me refería, ¿verdad? Juan, precisamente, llega a un conocimiento todavía y a una reflexión todavía mayor, más profunda que los otros evangelistas pudieron tener, ¿verdad? Recordemos que Juan no murió como los demás, ¿verdad? Que la mayoría de los apóstoles fueron mártires. Juan murió de viejito. Sí lo intentaron matar, pero no lo pudieron matar, ¿verdad? Dios lo salvó. Y al final de cuentas lo mandaron a la isla de Patmos, ¿verdad? Para que allá estuviera exiliado. Y allá fue donde él hizo pues todos estos escritos inspirados lógicamente por el Espíritu Santo. Ahora bien, bueno, por medio de él, Dios Padre hizo todas las cosas y cuando llegó la hora lo envió a este mundo para salvarnos, lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Aunque esto ya es una cita posterior. Ahora vamos a hablar acerca de un personaje importantísimo también que aparece en la Sagrada Escritura. Es la Virgen María. ¿Verdad? María aparece en Lucas 1, capítulo 1, versículos del 26 al 56 y en Mateo 1, 18, 25, son los paralelos. Es el medio privilegiado, María es el medio privilegiado por el que Dios se sirve para que su hija tome la naturaleza humana, descendiente del rey David como José, con el cual está comprometida. Acepta ser la madre de Jesús por obra del Espíritu Santo, sin preocuparse por los riesgos a los que tiene que enfrentarse por estar comprometida con José. Recordemos que en aquel tiempo las personas se comprometían, ¿verdad? Y pues es que no es como ahora. Se comprometían y decían, tú y yo nos vamos a casar de aquí a un año o a X tiempo, pero tú vives en tu casa y yo en la mía. Ahora ya ni hacen compromiso, ya están viviendo juntos, ¿verdad? Entonces, antes no era así. Incluso esas personas que se comprometían ya podían llamarse esposos, ¿verdad? Aunque todavía no estuvieran como tales. Y bueno, pues sabemos la historia. La Virgen María acepta, después en la anunciación, ¿verdad?, que le hace el ángel, acepta ser la madre del Salvador. Corría un riesgo enorme, ¿verdad? Porque en aquel tiempo todas las personas que eran sorprendidas en adulterio, y esto equivalía a que José y María no vivían juntos, estaban embarazadas. Y entonces todas las personas que cometían adulterio, las mujeres, ¿verdad?, porque siempre ha habido un predominio machista en esta cultura judía y en otros lugares, que no sé dónde, pero en otros lugares, ¿verdad?, también sucede, pues apedreaban a la mujer. Esa era la muerte que tenían destinadas. María se arriesga a esto, a ser muerta apedreada. Acepta la voluntad de Dios, pero es importante lo que hace María. No acepta ciegas, pregunta, ¿verdad? Le dice al ángel, ¿y cómo puede ser esta si yo no conozco varón? No estoy viviendo con nadie, pues. Y una vez que le explica al ángel, entonces dice, entonces sí juego, ya, vamos a hacer lo que dice Dios, ¿verdad? Acepto ser la madre del Salvador. Pero esto implica muchas cosas. Yo me he puesto a pensar en muchos momentos de que este anuncio fue como a los 16 años, cuando la Virgen tenía esa edad. Generalmente a los 15 años le llaman la edad de las ilusiones, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente las personas en ese momento están pensando, tanto hombres como mujeres, quiero formar una familia, tener mis hijos, encontrar pues un galán, ¿verdad?, con el cual yo pueda acompañarme en mi vida y bueno, lograr una serie de ideales, anhelos que tenemos. ¿Ustedes creen que la Virgen María no tenía esto? Sí lo tenía, ¿verdad? Y pues no lo pensó, ¿verdad? De repente le llega el ángel y le dice todo esto, y una vez que se lo explica, manda a volar todo, ¿verdad? Y hace la voluntad de Dios. Tiene un mérito grande, enorme, ¿verdad? Porque pues, incluso la Virgen María pudo haber dicho, ay caray, ¿fue sueño o qué fue lo que pasó? ¿No? Y sin embargo, bueno, lo aceptó,
Y entonces, bueno, María, por eso decimos, ¿verdad? Aquí esto que mencionamos es un medio privilegiado por el cual se sirve para que su Hijo tome la naturaleza humana. Jesús, decíamos, tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Por ser Dios, siempre ha tenido esa naturaleza, pero el Padre Celestial quiere y escoge a una criatura que tenga ciertas características. Por eso le llamamos a ella, bueno, el ángel lo dice, la llena de gracia. Algo que está lleno, ¿le cabe algo más? Pues nada. Por eso pensamos y creemos, la Iglesia Católica cree que la llena de gracia también fue preservada del pecado, el pecado original. Ah, pues qué chiste, ¿verdad? La Virgen, ¿cómo iba a pecar si ya estaba preservada? No, pues la Virgen María también, al igual que Jesús, tuvo tentaciones. Ese también es un mérito de ella, ¿verdad? Conservarse siempre en la gracia de Dios. Pues si no, pues qué fácil. Jesús, siendo Dios, fue tentado por el demonio, y en lo más difícil, ¿no? En las cosas que más se nos hacen difíciles cumplir. Aquí que te digan, todo esto que ves aquí, si me adoras, te lo doy, todos los reinos, no todas las riquezas del mundo. Úchala. Pues como que te tocan las cosas así esenciales que todas personas te puede hacerte caer. Luego tiene hambre y le dice, pues ¿a poco ustedes aguantan mucho sin comer? Tomamos en cuenta que Jesús ya llevaba, ¿qué? 40 días, ¿verdad? Ayunando, y le dice, mira, también aquí arrodíllate ante mí, estos panes te los doy, ¿verdad? Esta piedra las convierto en pan para que sacies tu hambre. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Precisamente, pues el diablo es el demonio, ¿verdad? Nos ataca en donde más débiles somos cada uno de nosotros. Al borracho le da el vino, al drogadicto le pone las drogas, al que es mujeriego, úchala, siempre le va a poner mujeres en el camino, etcétera. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Ya ayer lo dijimos hace rato, ¿tenemos ganado el cielo? Sí, pero no solamente nosotros lo podemos perder, ¿verdad? Con todo esto, siendo débiles en el caminar. Ahora dice aquí, es la auténtica humildad, juntamente con un gran amor al prójimo y una fe inquebrantable en Dios, que hace grande a María. Pues esta fe precisamente fue la que le hace valer que en todo tiempo y en todo momento la Virgen María haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo estoy seguro que muchas cosas María no las comprendió, pero hizo lo que el Señor le pidió, y como dice la Sagrada Escritura, todo lo guardaba en su corazón. Tarde o temprano lo fue comprendiendo, ¿verdad? Imagínense, primero la felicita a Simeón, ¿verdad? La levanta y luego me la baja Ana, ¿no? Dice, una espada de dolor te atravesará el corazón. Oh, pues ¿de qué se trata, pues? ¿Ya? Luego imagínense, ya la Virgen María va cumpliendo el plan de salvación, contribuyendo al plan de salvación con lo que Dios le pide, y apenas está embarazada y va a dar a luz, no encuentra en dónde dar a luz, ¿verdad? Anda tocando puertas, pidiendo posada. Se dice que había el censo, ¿verdad? Y que por eso no encontró posada. Pues resulta que hay estudiosos que dicen que sí había lugar en la posada. Pero entonces, ¿por qué no le dieron un lugar ahí? Porque acuérdense que cuando un niño nace, pues hay derramamiento de sangre. Y esto significa que ese lugar queda impuro. Y entonces el posadero pues iba a perder su negocio. En ese momento había que sacar lana, pues ¿cuánta gente necesitaba hospedar? Toda la que quisieran. Y entonces, ¿por qué la mandaron? Por eso precisamente la mandaron, pues allá, donde no pudiera hacer malobra, en donde no pudiera dañar y tomar esta acción que perjudicaba a los ingresos del posadero. Ahora bien, si sucede esto, dificultad para que precisamente nazca el niño, pues, oye Señor, pues si tú me dijiste que yo iba a ser la madre del Salvador, pues lo mínimo que esperaba es que me mandaras a un hotel 5 estrellas, ¿no? Un lugar así bonito, agradable, y con un hospital con todas las atenciones, pero no, tuvo que dar en el lugar peor, ¿verdad? Un lugar ahí que, pues, donde están los animales. Entonces, pues no es nada cómodo, nada agradable, y sin embargo la Virgen María siguió haciendo la voluntad del Señor. Nace el bebé y el Herodes lo quiere matar. Y córrele, ¿verdad? Córrele, porque ahora ya lo quiere matar, y ahí van corriendo a Egipto. Pues no es fácil atravesar el desierto tampoco para llegar a Egipto.
cuántos peligros, cuántas cosas tuvo que haber que pasado. Y luego ya todo lo demás que va aconteciendo en la vida de María y de Jesús, ¿verdad? Entonces, pues al final de cuentas, la Virgen María, ella se mantuvo firme en hacer la voluntad de Dios. Ella es la realidad más grande, en realidad la más grande criatura, antes que nada por ser la elegida de Dios para ser madre de su Hijo único, pero al mismo tiempo es la más grande criatura por la respuesta que sabe ofrecer al llamado de Dios. Aquí también nada más les comento así rápidamente, ¿por qué le llamamos a la Virgen María la Purísima Concepción? Pues por lo mismo que estamos diciendo. Si iba a ser la madre del Salvador, pues tenía que ser un lugar, ¿verdad?, virgen, puro, que no tuviera pecado, que no tuviera mancha, ¿verdad? Y bueno, pues si igual volvemos a decir que si era llena de gracia, pues tampoco podía entrar en pecado. Claro, ya dijimos que si nosotros lo aceptamos y si María lo hubiera aceptado, pues hubiera pecado. Y precisamente de ahí surge algo que nosotros en nuestra mente no alcanzamos a comprender y le llamamos los misterios, ¿verdad? Los dogmas que vamos a tener que aceptar por fe, porque de alguna manera si lo estamos pensando y reflexionando, no podemos comprenderlos, ¿verdad? Bueno, pues aquí está uno de los dogmas. La Virgen María tiene 4 dogmas, la Iglesia tiene 4 dogmas sobre la Virgen María. Uno es precisamente el de la Purísima Concepción. Ella debió de haber sido pura desde el principio, ¿verdad? Desde que Dios la eligió, Él la preserva de todo pecado. Ese es uno de los dogmas que tenemos. El otro dogma que tenemos sobre la Virgen María es precisamente que ella es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Bueno, pues si nosotros nos ponemos a pensar humanamente, decimos, pues eso no es posible, ¿verdad? Eso no es posible, pero recuerden, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Él precisamente tuvo que haber preservado a la Virgen María también de todo esto que nosotros en nuestra mente no podemos comprender. Tenemos también el dogma de que la Virgen María fue elevada al cielo, ¿verdad?, en cuerpo y alma. Algunos dicen que la Virgen María no murió. Yo en lo que he leído y digo que yo digo que sí murió. Jesús probó la muerte siendo Dios. La Virgen María como criatura también debió de haber muerto, debió, según mi pensamiento, pero lo que sí no conoció fue la corrupción de que su cuerpo se pudriera enterrado, pues fue llevada en cuerpo y alma. Entonces, esta también es otro dogma de fe que tenemos que nosotros comprender y aceptar. El dogma, bueno, pues es una verdad de fe que no está a nuestro antojo, ¿verdad? Si lo acepto o no, es algo que debemos de aceptar, es algo que la Iglesia nos dice, esto lo debemos de creer. Y luego les dije que eran 4, ¿verdad? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál me falta? Se me pasó, se me olvidó. Ahorita los recuerdo y se los digo. Bueno, Dios se sirve, entonces ya lo vimos, ¿verdad? ¿O no? ¿Dónde íbamos? No, ahí vamos, arriba. Ok, dice una reflexión más. ¿Por qué los que no aceptan a la Iglesia de Cristo no aceptan tampoco a María? Pues como lo hacen los protestantes, ¿verdad? ¿Mande? La Purísima Concepción. Fue el otro, el de la... El que falta de la Virgen. El de la Purísima Concepción. ¿Fue el primero que dice? Fue el primero. Es la Purísima Concepción, la Inmaculada Purísima Concepción, elevada al cielo, la virginidad de María, y se me olvidó, ahorita lo recuerdo, a ver si no alguien que me acuerde. Bueno, esta reflexión dice, ¿por qué los que no aceptan a la Iglesia de Cristo no aceptan tampoco a María? Porque María y la Iglesia están estrechamente unidas en la misma misión, que es llevar a Jesús al mundo, ¿verdad? María nos trajo a Jesús por primera vez a la Iglesia y a lo largo de la historia tiene que hacerlo presente en todas las naciones del mundo, ¿verdad? La Iglesia, María nos lo trajo por primera vez, ¿verdad?, como ella es la madre, pero la Iglesia tiene la misión, pues es la misión de la Iglesia precisamente, llevar a Jesús a todas las naciones del mundo. Luego, al pretender realizar un encuentro directo con Dios, estas personas que dicen esto rechazan a María y se rechaza también a la Iglesia, que son los medios privilegiados de los cuales Dios se sirve para llegar al hombre.
Dios se ha servido de estos dos medios, de la iglesia, bueno, de María en primer lugar, y de la iglesia para precisamente darnos a conocer a todos la salvación, al Salvador y el plan de salvación que Él tiene para nosotros. Déjenme ver cómo vamos en tiempo. Bueno, dice que es la maternidad divina, que es la madre de Dios. Es el otro misterio, la maternidad divina. Ajá. Ah, sí, sí, es madre de Dios y madre del hombre, ¿verdad? Madre de Dios y madre, sí, exactamente. Jesús, la Virgen María es madre de Dios y también es madre de de Jesús como hombre, ¿verdad? Ya dijimos que la maternidad de María le da la naturaleza humana y la naturaleza divina siempre la ha tenido porque proviene de Dios, ¿verdad? Es Dios mismo, pues. Entonces, por eso sí está bien expresado que digamos María, Madre de Dios, ¿verdad? Dios, Jesús forma parte de las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso cuando nosotros decimos que Jesús, que María es Madre de Dios, estamos diciendo una verdad. No que ella le dé el origen a Dios, no, ¿verdad? Sino que le da, en cuanto le da la humanidad, ¿verdad? Le da la naturaleza humana a este ser que se encarna, ¿verdad? Siendo Dios en María. Bien, ya se me fue María José por estar hablando de María, ¿verdad? A ver, déjenme, perdón, están mis netos. Ya me fui de paso. Ok, el nacimiento de Jesús lo encontramos en esta cita de Lucas 2:1-20. Aclarado el problema, ¿verdad? Me refiero al problema que tuvo José, ¿verdad? Para aceptar esta situación en la de encontrar a la Virgen, a María, a María, quien era apenas su prometida, ¿verdad? Una vez que en sueños le aclara el ángel, Dios por medio del ángel, entonces José recibe a María en su casa y acepta ser esposo de María y padre de Jesús. Pues sí, para José tampoco era nada fácil. ¿Qué hubiera pensado José? Híjole, tan cerecita que se veía María, ¿verdad? Y ahora miren nada más con lo que sale, ¿verdad? Bueno, pues humanamente, ¿verdad? Debió de haber pensado algo el pobre de José, ¿verdad? Pero bueno, Dios se vale de muchos elementos, de muchos medios, y precisamente a través de esos sueños, ¿verdad?, le hace comprender que es obra del Espíritu Santo. Por eso Él decide contribuir precisamente en este plan de salvación. Llegados a Belén por el censo, nace Jesús en un establo, no habiendo lugar en la posada, que ya lo comentamos, ¿verdad? No, tuvo que ver eso de que se quedaba contaminado el lugar. Es la suerte de los pobres que Jesús tiene que compartir desde un principio y para los cuales quiere ser buena noticia, ¿verdad? Pues Jesús merecía nacer siendo Dios en el mejor lugar. Sin embargo, quiso nacer en un lugar humilde para hacerse pobre entre los pobres, ¿verdad? Para poder precisamente decir, yo viví esa condición, no me la cuentan. Yo he vivido todo lo que el hombre tiene que vivir y que ha experimentado, menos el pecado, ¿verdad? Y aún así pude llegar a cumplir el plan, haciendo la voluntad siempre del Padre. Entonces, pues es algo que nosotros tenemos que aprender precisamente de Jesús. Vamos a dejarle hasta ahorita aquí. Levántense a dar una vueltecita. Todavía no hemos puesto aquí nada de la tiendita que hemos querido hacer. Un día de estos vamos a llegar ya con algo, pero pues por lo pronto un ratito. Allí sí tiene algo de Chepina, no sé qué nos está ofreciendo.